Doctora Adriana Torres, directora encargada de la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Loja. Doctora, bienvenida. Queríamos empezar preguntándole sobre varias actividades que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo, pero queremos empezar por este tema de coyuntura, que ayer fue quizá la noticia de tendencia en nuestra ciudad, sobre el caso de María Virginia, esta persona que yo creo que de manera apresurada fue llevada a un centro de atención de niñas con discapacidad y que ahí no se la quiso admitir, y luego ocurrió una serie de circunstancias pues que ya lo conoce la ciudadanía, pero tengo entendido ha sido oportuna la intervención de la Defensoría del Pueblo en este caso, para que nos comente y nos cuente por favor qué fue lo que sucedió, cómo fue la participación de ustedes y el resultado de la misma. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias, Alex. Efectivamente, María Virginia es una persona con discapacidad visual con un 84% y con una discapacidad psicosocial. Efectivamente, al conocer con fecha 28 de abril, por un requerimiento del MIES, la situación de María Virginia durante la emergencia sanitaria, persona que se encuentra en doble vulnerabilidad. Es así que una vez activada la asistencia y la participación presencial de cada una de las instituciones, la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos, conforme a las facultades constitucionales y legales, tanto en la Ley Orgánica de la Defensoría como en la Ley de Discapacidad, emitió una medida de cumplimiento obligatorio. Es así, disponiendo de forma general que María Virginia reciba una atención integral, tanto el MIES conforme a sus facultades, puesto que María Virginia tiene su padre que no puede encargarse de ella, es decir, es una persona sin un referente familiar, lo que conlleva a la obligación del MIES a buscar un centro de acogimiento. En virtud de esto se dictó la medida y se dispuso al MIES que principalmente encuentre un centro de acogimiento, no se especificó a tal o cual centro. Sin embargo, debo indicar que esta decisión que ingrese a un centro de acogida obedece a que tuvimos una reunión y un trabajo interinstitucional en lo que los médicos, psiquiatras y médicos psicólogos establecieron que María Virginia no cumple con los parámetros clínicos para ser ingresada en un psiquiátrico, que con un buen control médico y un buen entorno social ella puede tener mejoría. Es así que se indicó que finalmente sea ingresada en un centro de acogimiento. Por otra parte, María Virginia recibirá una atención médica integral, tanto en cuanto tiene que ver a la provisión de sus medicamentos necesarios para su mejoría, así como la sensibilización y capacitación al personal del centro donde ella se encuentra ahora mismo acogida, que es en el Juan Pablo II, en la Cantón Catamayo. Se ha dispuesto y estamos haciendo un seguimiento a todas las instituciones, parte como es CONADIS, la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo como entidad u organismo encargada de proteger y tutelar los derechos de los grupos de atención prioritaria principalmente. Quería interrumpirle, doctora, porque usted ha señalado que cuando salió ya esta resolución, no se dijo puntualmente en qué centro. El MIES, creo que vamos a asumirlo que sin ninguna mala intención llevó a un centro que no era el apropiado y ahí surgió el problema. Hay que aclarar que en ese sentido la Defensoría en ningún momento tiene, digamos, la capacidad de poder resolver ese punto, es decir, a qué centro efectivamente tienen que llevarla, y se limita a señalar que hay que llevarla a un centro. Sí, efectivamente, como lo había referido luego de un análisis tanto de derecho como de los hechos en cuanto a un informe inclusive médico, psiquiátrico, en el que se establece luego de una reunión interinstitucional en el que participaron los especialistas y médicos que determinaron que María Virginia no puede ser ingresada en un psiquiátrico y por lo tanto con un buen tratamiento que ellos se encargan de este tratamiento y de la atención psiquiátrica, ella con un buen entorno social pudiera recuperarse. Es así que la Defensoría determinó esta medida de cumplimiento obligatoria que faculta a la Defensoría y en caso de incumplimiento también corresponde a esta entidad
solicitar la respectiva sanción en caso de incumplimiento. Y usted bien ha dicho, en esta decisión yo no he dispuesto a tal o cual centro, sin embargo, conforme a lo que el MIES ha considerado, hubo este inconveniente el día jueves en la noche, me parece que en el centro no fue ingresada, pero ese mismo día ya fue ingresada al centro Juan Pablo II de la ciudad de Catamayo. Ahora, lo que sucederá de aquí en adelante con esta paciente depende ya del seguimiento que haga MIES. ¿Ustedes también estarán pendientes? Nosotros estamos pendientes y las instituciones parte, tanto el MIES como el Ministerio de Salud, nos tienen que mantener informado de la situación. Daremos un seguimiento para que María Virginia cuente con toda la atención integral, con un entorno adecuado, con alimentación y también con una atención y provisión de medicamentos. Nosotros no dejaremos de vigilar la situación y en cuanto a cada una de las decisiones dispuestas en esta medida de cumplimiento, tanto al MIES como al Ministerio de Salud, y también hemos solicitado al CONADI del seguimiento a esta disposición. Vamos a hablar de otros temas y de otros casos también que le ha tocado atender a la Defensoría del Pueblo. En este momento tenemos entendido que otro de los casos bastante comentados acá en Loja ha sido el de los ex trabajadores de Diario La Hora. Ayer el Ministerio de Trabajo ya dio cuenta de una resolución en la que se obligaba a los ex empleadores a pagar una suma al no acoger una disposición, ¿no? del Ministerio de Trabajo. Es una multa y que iba a beneficiar ya a algunos de estos trabajadores. ¿Cuál ha sido la participación de Defensoría del Pueblo en este caso? Nosotros iniciamos una investigación defensorial conforme a nuestras facultades para solicitar información tanto al Ministerio del Trabajo así como a los representantes legales del diario La Hora. Sin embargo, a la insistencia ha comparecido dos abogados quienes han solicitado se los declare parte por el director de esta entidad. Sin embargo, de la contestación del Ministerio del Trabajo por parte de la autoridad rectora de esta cartera de Estado, refiere que esta entidad no ha dado cumplimiento en primera ni en segunda insistencia y que impondrá la sanción. El día de ayer he dispuesto y eso lo he solicitado al Ministerio de Trabajo que se remita esta decisión y nosotros en este caso también emitiremos una resolución defensorial que permitirá a los 32 ex trabajadores del diario adjuntar ya sus procesos ordinarios a los que se creen en este caso y la ley les faculta a fin de que puedan interponer ya estos procesos a través de un juez y nosotros como institución, conforme a nuestras facultades, estaremos vigilantes del debido proceso de cada uno de estos procesos conforme a nuestras facultades. Estoy también en la posibilidad y en la inquietud de preguntarle de otros procesos que quizá no han sido muy comentados, pero que también han sido importantes dentro del trabajo de Defensoría del Pueblo, porque estamos en un momento en que hay muchos despidos, en que hay personas que están obligadas a desalojar vivienda, obligadas el tema de también por el tema de cierre de sus negocios, en conflicto con los propietarios de los locales, etcétera. ¿Cuál ha sido o qué nos puede informar acerca de todos estos temas? Efectivamente, nosotros en estos casos puntualmente en los que tienen que ver a desalojos por falta del pago de canon de arrendamiento, hemos tenido diversos requerimientos, tanto tiene que ver a ciudadanos ecuatorianos como a ciudadanos de otras nacionalidades, principalmente venezolana. Es así que nosotros, cumpliendo con una directriz nacional, hemos hecho acompañamiento y gestiones oficiosas. Esto quiere decir llegar a acuerdos y consensos con las partes en la posibilidad de solucionar. En un principio eso fue bastante bueno, receptivo por las partes, tanto por el arrendador como el arrendatario. Sin embargo, en la actualidad nos vemos ya con mayor complicación porque la situación es grave, son algunos meses de la complicación que existe. Conocemos que ya está en vigencia la ley de apoyo humanitario que determina, ¿no es cierto?, que no es posible los desalojos durante la emergencia y por un lapso de 60 días posterior
posterior a esta Sí, sí, situación. doctora, pero Nosotros aquí le hago una puntualización. Sí, no están desalojando, pero en el momento en que le dice, yo no tengo nada que ver con esta situación, ni con la ley, con nada, si usted no me paga, lamentablemente tiene que desocuparme o seguirme pagando o se acumula ahí la deuda hasta que usted pueda pagarme, es, en otras palabras, decirle, tómelo o déjelo. ¿Y qué defensa o qué circunstancia o qué actitud puede tomar una persona cuando se encuentra en esas circunstancias? Porque no le van a decir o el juez no le va a emitir un desalojo, lógicamente, porque la ley no lo permite, pero el propietario sí le dice o me paga o se va. Y efectivamente eso no puede ocurrir. La ciudadanía puede, por un lado, en el caso de que se dé ya el desalojo en sí, apoyarse en el ECU 911 para que es la policía quien debería en estos casos apoyar para que no se proceda a este desalojo. Si bien es cierto, también es importante mencionar que en estos casos la ciudadanía o las personas afectadas ya pueden judicializar cada uno de los casos y conforme a las directrices y facultades de la Defensoría Pública, ellos son los abogados que se encargarán de la defensa. He conversado con la directora provincial de la Defensoría Pública, la doctora María Cristina Meneses, y se ha dispuesto ya dos defensores públicos que se encargarán de estos casos, como son la doctora Reynoso, Elena y la doctora Burneo. Es así que nosotros, pero en primera instancia, agotamos esa vía como de gestión oficiosa, de acuerdos, de consensos. En casos de que esto se complique o no se pueda lograr, se remite a la Defensoría Pública. Es decir, particularmente la Defensoría Pública es la que toma estos casos. Sí, para judicializar, Sí. es conforme a sus facultades, es donde la ciudadanía debe acudir. En un principio, nosotros hacemos como esta gestión previa. De no haber acuerdos, consensos o conciliaciones, se deriva el caso. En este caso, cabe aclarar que la Defensoría faculta o patrocina cada uno de estos casos a la persona que arrienda, ¿sí? No al dueño del inmueble, al arrendador. En este caso, la persona más vulnerable, ¿verdad? Sí, efectivamente, no al dueño del inmueble, sino al que arrienda. Eso es importante recalcar para que la ciudadanía conozca y pueda ejercer esta vía a fin de precautelar el desalojo violento. Y en el caso del tema de despidos, igual, o en ese caso ustedes también están pasando hasta el punto de lograr un entendimiento, una mediación y luego pues serán otras instancias las que, si es que existe ya judicialización, poder auspiciarlos. Nosotros estamos pendientes y ha sido muy clara la directora del Mecanismo del Trabajo y de los Jubilados, la Defensoría del Pueblo, en el caso de los despidos, en los grupos de atención prioritaria. Esto quiere decir personas con discapacidad, personas en estado de gestación, personas en proceso de lactancia. Nosotros patrocinamos, de ser el caso y de ver la pertinencia, si procede o no una garantía jurisdiccional. Le pregunto esto porque han habido casos, yo leí ayer nomás un caso de una persona que fue infectada con COVID-19 y que está aislada, ¿no? Primero 15 días, luego 15 días más, y le habían notificado el trabajo que lamentablemente ya no va más. Y pienso que eso no sería lo más justo, lo legal, porque la persona decía, bueno, yo me contagié por ir a trabajar. Y en este caso le notifican y le dicen que él no sigue trabajando. Incluso argumentan por la misma enfermedad, que es un peligro para el resto de la empresa o de la institución. ¿Qué hacer en estos casos? Sí, efectivamente en estos casos sería que la persona nos contacte, lo puede hacer tanto de vía telefónica o a través del portal web, poner su requerimiento a fin de nosotros solicitar información y que la empresa o el empleador nos pueda en este caso indicar las razones. No creo que sea adecuado establecer, más aún si durante su actividad laboral se contagió. Conocemos que hay que tener se lleva un proceso, en este caso, ¿no es cierto?, un proceso de aislamiento, de mejora, dependiendo las condiciones, el tiempo que se requiera, pero me parece demasiado
en este caso, despedir por esta causa que en realidad cumpliendo con sus labores se haya contagiado. Le invito, Alex, que esta persona que usted ha contactado nos pueda ponerse en contacto con nosotros haciendo su requerimiento por el portal web de la Defensoría. No necesariamente tiene que ir de forma presencial a fin de nosotros establecer la estrategia defensorial que corresponda en el presente caso. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a tratar de contactarnos con esta persona. Nos parece un caso muy grave, ¿no? Por supuesto que sí. Que por esta situación hayan tomado la decisión sus empleadores de agradecerle. A más de que sabemos que en este momento muchos empresarios, muchos emprendedores están en una situación bastante crítica y que necesariamente hay empresas que están cerrando y que necesariamente están pues agradeciendo a sus servidores. Es algo que está sucediendo. No queremos ponernos en este momento de ninguna manera tampoco en el punto de decir que esto no lo podrán hacer, porque ¿qué otro camino les queda también? ¿No? Hay que ponerse en el otro lado. Cuando ya vamos más de 3 meses para 4 meses sin poder abrir y trabajar, entonces muchas personas han optado por cerrar sus negocios y despedir al personal. En este caso y eso hay que aclararlo, entiendo que desde la Defensoría del Pueblo también se lo tiene muy claro, hay un artículo que dentro del tema de la ley estipula que cuando se liquida o se cierra forzosamente una empresa, un emprendimiento, se puede liquidar a los empleados, ¿no? Sí, efectivamente el Código de Trabajo establece en su artículo 169, si no mal recuerdo, literal 6, en caso fortuito, fuerza mayor, como usted bien lo ha explicado, que en caso de cierre, de quiebra del negocio, sin esto tenga que ver que sea también aprovechado por los empresarios o dueños de las empresas para aprovecharse de esta oportunidad y cerrar los negocios para posteriormente reactivarse y en base a esto no cumplir con la liquidación que corresponda. Puede que ocurra así en unos casos que efectivamente por toda la situación económica que estamos viviendo los ecuatorianos y el mundo entero, la situación es compleja, pero también motivarla a las dueños de empresas que no aprovechemos el espacio para despedir gente que tiene otros derechos, por ejemplo, que hayan tenido más de 20 años de servicio, ya no tengan este derecho, este aporte patronal por jubilación. Sin embargo, cuando la empresa o la situación, como lo dice, caso fortuito, fuerza mayor, se debe cerrar, es comprensible y entendible, pero para eso también siguiendo un procedimiento administrativo ante el Ministerio del Trabajo como entidad y organismo de control, a fin de poder cumplir y cerrar esta situación. En el caso, y ya para terminar, y ya que usted lo hizo mención, en el caso particular del tema de Diario La Hora, parece que se configura aquello, ¿no? El hecho de decir, bueno, artículo 169, numeral 6, vamos a cerrar, todo el mundo gracias, y se liquida esto, se cierra, pero después de un tiempo aparece nuevamente ediciones de Diario La Hora, y ahí es donde viene el reclamo. Sí, efectivamente, ahí en este caso a los ex empleados tienen toda la base legal, los fundamentos inclusive de la reactivación de este organismo, de esta entidad. En realidad, si hubiese sido cerrado como el caso lo indica y la norma lo establece, hubiese sido otra cosa. Pero aquí llama la atención que después de un tiempo se reactive con nueva gente, no sé si con nuevos dueños se configure, pero es lamentable la situación. Posiblemente no pudiera dar en detalle porque en realidad no nos dieron la información requerida, sin embargo, tienen todas las facultades legales y todo el derecho los 32 ex empleados del diario La Hora de ejercer sus requerimientos a través de la vía ordinaria y nosotros nos pueden solicitar la vigilancia del debido proceso, que este es un acompañamiento, no nos hace parte del proceso ni tampoco podemos ser sus abogados defensores, pero sí un acompañamiento y una vigilancia que, a fin de que se cumplan las garantías básicas que establece la propia Constitución. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido importante conocer estos casos y saber también que avanza el trabajo de ustedes en este acompañamiento, en este desarrollo, en esta vigilancia de que se cumplan los derechos
como el nombre de la institución lo dice, Defensoría del Pueblo, defendiendo al pueblo, como debe ser. Gracias, Alex, por el espacio de siempre y por la oportunidad de permitirnos dar a conocer el accionar de la Defensoría a la ciudadanía. Gracias siempre por toda esa predisposición. Vamos a irnos a una pausa con nuestra invitada. Enseguida regresamos con más aquí en Plus Noticias.